Hola, soy Rosa María. Mi mensaje te quiero dar. Aunque ya pintemos ganas, no nos podemos parar. Los muchachos son inquietos, no sueltan el celular. Una clase disruptiva tendremos que preparar. ¿Cómo es que se come eso? Es lo que quiero explicar. Si quieres seguir hablando, bla, 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 regrésate a la Edad Media porque aquí no cabes más. Mi nombre es Rosa María Meléndez Soto y quiero compartir con ustedes este video en el que propondré una planeación didáctica para una clase con elementos disruptivos. El título es Veterinario de rastro por un día y está diseñada para los estudiantes de patología veterinaria de la licenciatura en medicina veterinaria y zootecnia. Llevo más de 20 años dando clases y más de 40 siendo estudiante. La mayoría de los docentes aprendimos con la educación tradicional, que es un legado de la revolución industrial en la que se pretendía guardar a los niños y jóvenes en un lugar seguro mientras sus padres iban a trabajar, donde había un profesor experto que vomitaba sus conocimientos, estandarizados para todos, como si estos fueran recipientes de un mismo tamaño y de una misma forma. Aquí podemos ver con la flecha roja un cerebro que está a punto de explotar. Una de las condiciones importantes para seguir aprendiendo toda la vida es el mantenimiento de la plasticidad cerebral y tenemos que reconocer que cada persona y cada cerebro son únicos. Esta plasticidad se refiere a la capacidad que tenemos de hacer conexiones nerviosas nuevas y adaptarnos a responder de manera diferente. Un ejemplo muy sencillo sería cambiar de lugar el bote de la basura en nuestro cubículo o bien tratar de escribir con la mano que generalmente no lo hacemos, aprender un idioma nuevo, a tocar un instrumento, cualquier cosa que nos saque de nuestra zona de confort. Justo a eso se refiere la educación disruptiva. Creo que las imágenes pueden hablar más que 1000 palabras, algo así como una bomba atómica. María Caso, en su libro Reduvolution, plantea algunas de sus características. Algunas son bastante incómodas, pues nos van a mover de nuestro pedestal. Una es aceptar que lo que enseñamos no necesariamente es lo que los estudiantes aprenden, porque cada uno de ellos es diferente, percibe diferente, tiene un bagaje de conocimientos previos y también intereses diferentes. La otra sería cambiar las dinámicas de poder y dejar de sentirnos que somos el centro, el protagonista del aula. Habitar el aula, que creo que sería ir más allá y más bien ampliarla y dejar de limitarla por 4 paredes. Pasar del simulacro a la experiencia tampoco es sencillo, porque implica un vínculo con la realidad y eso a veces requiere más tiempo y más esfuerzo. Y finalmente dejar de evaluar, que es algo que nos encanta, ¿verdad? Porque nos hace sentir poderosos y pasar a investigar. Curtis Johnson considera que la educación disruptiva requiere de elementos de e-learning, que supone también que las plataformas y recursos digitales permitan que la educación sea 24/7 e incluso fuera del aula. Una formación flexible, porque si el estudiante aprende a aprender, él podrá hacerse de los recursos que le interesen y que están a su disposición en la red. Por lo tanto, él será el centro de sus procesos de aprendizaje y el profesor únicamente un guía. Los contenidos estarán siempre actualizados y gracias a las redes, la comunicación entre los implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje será constante. Entonces, para planear una clase con elementos disruptivos que permitan sorprender y mantener la plasticidad cerebral, podríamos utilizar algunas actividades que permitan distenderse, enfocarse, relajarse o incluso fortalecer nuestra capacidad cognitiva, como por ejemplo la gimnasia cerebral. Aquí les presento un ejemplo en el que tendríamos que leer el color y no la palabra y vamos a ver que no es algo tan fácil. Por ejemplo, sería decir verde, rojo, azul, amarillo. Antes de continuar, me gustaría hacer una consideración importante. Así como en los sistemas biológicos o ecosistemas existen una gran cantidad de componentes, en los procesos de enseñanza-aprendizaje también. Es decir, existen ecosistemas educativos integrados por quien aprende, que también enseña, y quien enseña, que también aprende, con toda su riqueza emocional, intelectual, sus recursos, sus experiencias y sus intereses. El ambiente donde se aprende, que no solo es el aula, el currículum establecido y el oculto. Recordemos que los profesores somos personas completas.
Las instituciones educativas, con sus posturas ideológicas, sus reglamentaciones, sus deficiencias, las relaciones entre todos los componentes, los recursos físicos y digitales, incluyendo las plataformas educativas, es decir, los ecosistemas educativos. La actividad propuesta está basada en la metodología del aula invertida, donde el estudiante previamente revisó material sobre el tema a tratar en clase. En este caso sería la clasificación morfológica de las neumonías en los animales domésticos, bueno, en los animales en general. Posteriormente, en el rastro municipal, haremos un inicio de clase con gimnasia cerebral y pasaremos lista para evaluar parte del currículum oculto que tiene que ver con la puntualidad y la disciplina para portar el uniforme adecuado, que además es necesario para prevenir accidentes y contagio de algunas enfermedades en este lugar que es particularmente peligroso. Durante la clase se pasará a los estudiantes especímenes de pulmón sano y con lesiones de neumonía para que se caractericen y a partir de las lesiones se determine si la neumonía es bronconeumonía, neumonía intersticial, neumonía embólica o neumonía granulomatosa. Cerraremos la sesión pidiendo a los estudiantes que compartan algunos de los aprendizajes obtenidos, tanto técnicos como sus reflexiones sobre el bienestar animal, la salud pública y las condiciones laborales de los trabajadores del rastro. Y finalmente se les pedirá que cuelguen en el aula académica un cuadro donde se resuma la información obtenida y se añadan las fotografías que se hayan obtenido. Entonces podemos ver que en este caso podemos integrar todos los conocimientos. Vemos aquí algunos de los elementos de los ecosistemas educativos. Se habla de un espacio físico, en este caso el rastro municipal, de la conexión con el mundo real, aquí también le estamos incluyendo, de una gestión de la innovación, de un emprendimiento social y de equidad e inclusión social, y estamos reflexionando sobre las condiciones laborales. Es muy común que los chicos se horroricen de las condiciones en las que son sacrificados los animales en el rastro, pero siempre es importante hacerlos reflexionar sobre las condiciones de los trabajadores, que muchas veces no son las más adecuadas. Van a poder acceder al aula virtual porque allí tienen la información 24/7 y van a tener también a la mano el conocimiento que ellos generaron a través de sus evidencias. Vamos a hablar también de algunas metodologías de aprendizaje, entre las cuales va a haber apoyo entre pares, exploración del mundo real, entre otras. Entonces, esta actividad tiene elementos disruptivos porque salimos del aula, cambiamos la simulación por la experiencia. Hacemos gimnasia cerebral al inicio, usamos la técnica de aula invertida en donde primero estudias y después haces tareas o resuelves problemas, que generalmente lo hacemos al revés. Hablamos también del currículum oculto, que es muy importante, y utilizamos la técnica de aprendizaje colaborativo. Si quieren aprender más sobre estas técnicas, pueden revisar ese material. Gracias.